Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en paralelo. Vamos a ver cómo aplicar la ley de Ohm a estos circuitos en paralelo y para ello vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: encuentre la corriente total producida por la batería de la siguiente figura. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la corriente total que está circulando por este circuito en paralelo que tenemos aquí. ¿Y qué datos nos está dando? El del voltaje total, que es el de la fuente de alimentación, y los valores de resistencia de los resistores que tenemos conectados en serie, que esta vez son dos, como podemos ver. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la corriente total? Sabemos que si dividimos el voltaje entre la resistencia número 1 y entre la resistencia número 2, obtenemos las corrientes que están atravesando por dichos resistores. Y sabemos luego que sumando estas corrientes obtenemos la corriente total. Pero también sabemos que si obtenemos la resistencia total y luego hacemos la división de voltaje total entre resistencia total, vamos a obtener la corriente total. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, como tenemos dos resistencias en paralelo, podemos emplear esta fórmula de aquí. La de R total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Si no sabéis bien esta fórmula, bueno, pues emplear la fórmula 1 entre R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Vamos a llegar al mismo resultado realmente. Pero bueno, como esta es mucho más fácil de emplear, pues vamos a utilizarla. Tenemos 100 kiloohmios y 56 kiloohmios. Bueno, pues vamos a hacerlo en una tableta que tenemos más sitio. Como digo, vamos a emplear esta fórmula. Resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 100 kiloohmios por 56 kiloohmios. Entre, y luego ya sumamos, tenemos 100 kiloohmios más 56 kiloohmios. Y esto nos va a dar 5.600 kiloohmios al cuadrado entre 156 kiloohmios. Bueno, pues la resistencia total es igual a 35,9 kiloohmios. Bueno, pues ya tenemos la resistencia total y el voltaje total. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos que corriente total, voy a ponerlo mejor, corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total, y el voltaje total es el de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, tenemos que emplear esta fórmula. Corriente total es igual a voltaje total entre resistencia total, o lo que es lo mismo, el voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia total. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 100 voltios entre 35,9 kiloohmios, porque es la resistencia total. Bueno, pues esto nos da 2,79 miliamperios. Recordar que estamos dividiendo entre kilo y eso nos va a dar mili. Bueno, pues esta es la corriente total que está circulando por este circuito. Simplemente tenemos que saber cómo obtener la corriente total y la podemos hacer de dos maneras: o sumando las corrientes que están atravesando por estas ramas, o bien empleando la fórmula de voltaje total entre resistencia total es igual a corriente total. Y además el voltaje total ya lo tenemos, solo nos falta obtener la resistencia total, pero tenemos los valores de resistencia de los dos resistores que tenemos conectados en paralelo. Bueno, pues empleamos la fórmula pertinente y obtenemos la resistencia total. Sustituimos los valores y obtenemos la corriente total. Vamos a ver otro. Nos dice lo siguiente, nos dice que determine la corriente que circula por cada resistor en el circuito en paralelo de la siguiente figura. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por cada rama que tenemos aquí. Y ya sabemos cómo hacerlo, porque sabemos que el voltaje de la fuente de alimentación es el que está atravesando por cada resistor que tenemos aquí, porque solo tenemos un resistor por cada rama y no tenemos ningún resistor por medio hasta estos puntos donde están conectados cada resistores. Entonces, como digo, ya sabemos que la caída de voltaje es el de la propia fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con la tableta. Voy a continuar por aquí abajo. Como digo, tenemos que emplear esta fórmula. La caída de voltaje entre la resistencia o el valor de la resistencia del resistor en el que nos encontremos es igual a la corriente que está atravesando por dicha rama. Bueno, pues para la corriente número 1, para esta de aquí,
¿Cuál es la corriente que está atravesando por esta rama? La corriente número 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos como valor de resistencia 1 kiloohmio y la fuente de alimentación es de 20 voltios, que es lo que está atravesando por este resistor y por todos los demás resistores. Bueno, pues simplemente tenemos que hacer la división de 20 voltios entre 1 kiloohmio y así con las demás resistencias. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, tenemos 20 voltios entre 1 kiloohmio. Y esto nos da 20 miliamperios. Recordad que estamos dividiendo entre kilo y obtenemos mili. Bueno, pues hacemos lo mismo con la corriente número 2. ¿Cuál es el valor de resistencia? 2,2 kiloohmios. Bueno, pues tenemos 20 voltios entre 2,2 kiloohmios. Y esto nos da 9,09 miliamperios. Y para la corriente número 3, ¿cuál es el valor de resistencia que tenemos? 560, bueno, pues tenemos 20 voltios entre 560 ohmios. Esto es igual a 0,0357 amperios. Bueno, pues esto es igual a 35,7 miliamperios. Bueno, pues estas son las corrientes que están atravesando por las diferentes ramas que tenemos en el circuito de aquí. Es decir, aquí están atravesando 20 miliamperios, por aquí están atravesando 9,09 miliamperios y por aquí eran 35,7 miliamperios. Y ya hemos visto cómo obtenerlo, dividiendo el voltaje de la fuente de alimentación entre el valor de resistencia de cada resistor que tengamos conectado en paralelo. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice que encuentre el voltaje de la fuente de alimentación a través del circuito en paralelo de la siguiente figura. Es decir, tenemos que saber cuál es el voltaje total. Y como dato tenemos la corriente total. Y también tenemos los valores de resistencia de los resistores que tenemos conectados en paralelo. Entonces ya sabemos que tenemos que obtener la resistencia total, porque ya sabemos que la resistencia total por la corriente total es igual al voltaje total. Es decir, voltaje total es igual a corriente total por resistencia total. Tenemos el valor de la corriente total, simplemente tenemos que saber cuál es la resistencia total. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos como valores, y voy a borrar todo esto porque si no, no voy a tener sitio porque veo que ya no puedo bajar más. Bueno, pues como digo, como valores tenemos los 220 ohmios, luego tenemos 560 ohmios para tenerlo de referencia y luego tenemos 1 kiloohmio. Bueno, pues o bien empleamos esta fórmula de aquí, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, o bien utilizamos esta otra, R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. O lo que es lo mismo, R total es igual a 1 entre conductividad número 1 más la conductividad número 2 más la conductividad número 3. Esta es equivalente a esta y es equivalente a esta. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a emplear estas dos realmente, que es lo mismo. Entonces tenemos que sustituir los valores, es decir, tenemos, y voy a ponerlo un poco más abajo, resistencia total es igual a 1 entre las siguientes fracciones. Tenemos 1 entre 220 ohmios más 1 entre 560 ohmios más 1 entre 1000 ohmios, porque tenemos aquí 1 kiloohmio. Bueno, pues esto es igual a 1 entre, y ya tenemos las conductividades realmente, porque esto ya sabemos que son las conductividades. Bueno, pues tenemos 4,55 milisiemens más 1,79 milisiemens más 1 milisiemens. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a continuar por aquí abajo porque a la derecha no tengo sitio. Resistencia total es igual a 1 entre, y hacemos la suma del denominador. Es decir, tenemos 7,34 milisiemens. Y ahora haciendo la división para obtener el recíproco, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 136 ohmios.
Esta es la resistencia total de este circuito que tenemos aquí. Bueno, pues ahora la resistencia total la tenemos que multiplicar por la corriente total para obtener el voltaje total. Es decir, voy a continuar por aquí abajo. Voltaje total es igual al voltaje de la fuente de alimentación, que es el que nos está pidiendo realmente. Bueno, pues esto es igual a corriente total por la resistencia total. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Es decir, tenemos 10 miliamperios por 136 ohmios. Y esto nos da 1,36 voltios. Bueno, pues este es el resultado de este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a realizar el último ejercicio y lo dejamos. Nos dice lo siguiente, nos dice: la tarjeta de circuito impreso de la siguiente figura tiene 3 resistores en paralelo, y ya los podemos ver. Luego nos dice que los valores de 2 de los resistores son conocidos por sus bandas de color, pero el resistor de la parte superior, este de aquí, R1, no está marcado con claridad. Tal vez las bandas se desgastaron en el manejo. Determine el valor del resistor desconocido de R1 utilizando solo un amperímetro y una fuente de potencia de corriente continua. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los valores de estos dos resistores y no sabemos cuál es el valor de esta resistencia. Y queremos saber cuál es su valor, y para ello tenemos que usar un amperímetro y una fuente de potencia de corriente continua. Bueno, pues con esto, ¿cómo obtenemos nosotros el valor de resistencia realmente? Bueno, pues como tenemos una fuente de potencia de corriente continua, nosotros escogemos el valor de voltaje de esa fuente de alimentación. Imaginemos que escogemos 20 voltios, pero esto es arbitrario, cada uno que escoja lo que quiera. Y a partir de ahí ya vamos a medir la corriente que tenemos en el circuito, la corriente total, gracias al amperímetro, colocándolo en serie antes de los nodos que tengamos aquí, porque queremos saber cuál es la corriente total. Y ya tenemos el voltaje total y la corriente total. Con esos datos vamos a obtener la resistencia total, porque ya sabemos que el voltaje total entre la corriente total es igual a la resistencia total. Y luego ya tenemos los valores de 2 resistores de los 3 que tenemos aquí conectados en paralelo. Y también tenemos la resistencia total. Bueno, pues simplemente tendremos que despejar para R1 y obtener el valor de resistencia. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenéis. Esta es la conexión que realizaríamos. Esta es la fuente de potencia y este es el amperímetro. Colocamos el amperímetro en serie antes de los nodos para saber cuál es la corriente total de este circuito que tenemos aquí. Pero tenemos que tener un valor de voltaje arbitrario. Escogemos 12 voltios, pero podemos escoger 20 voltios o los que hagan falta, sin pasarnos mucho porque, claro, vamos a obtener más corriente. Entonces, más o menos un valor razonable. Bueno, pues escogemos 12 voltios y vemos que obtenemos 24,1 miliamperio. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia total es igual a voltaje total entre corriente total. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 12 voltios entre 24,1 miliamperios. Y esto nos da 498 ohmios. Bueno, pues esta es la resistencia total. Ahora, con este valor de resistencia total y estos valores de resistencia de los 2 resistores, ¿cómo obtenemos el valor de resistencia del tercer resistor, del resistor número 1? Bueno, pues simplemente tenemos que emplear la fórmula correspondiente, es decir, 1 entre resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Despejando para R1 ya sabemos que estos pasan restando a este lado, es decir, nos queda 1 R1 es igual a 1 entre R total menos 1 entre R2 menos 1 entre R3. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 1 entre R1 es igual a 1 entre 498 ohmios menos 1 entre 1800 ohmios, lo paso ya a ohmios, menos 1 entre 1000 ohmios. Bueno, pues si le damos solución a todo esto, vamos a obtener 1 entre R1 es igual a 453 micros Siemens. Esto es 53, no es un punto. Bueno, pues ahora la resistencia 1 es igual a 1 entre 453 micro Siemens. Y esto es igual a 2,21 kilo
ohmios. Este es el resultado de este ejemplo que tenemos aquí. Es decir, este es el valor del resistor número 1. Y ya habéis visto cómo hemos llegado a él, empleando una fuente de potencia y un amperímetro. Bueno, pues escogemos un valor arbitrario para el voltaje y medimos la corriente que está circulando por este circuito en concreto, la corriente total. Y ya una vez que tenemos la corriente total y tenemos el voltaje total, obtenemos la resistencia total. Y ya empleamos esta fórmula de aquí para despejar. Para R1, bueno, pues estas dos pasan restando y tenemos esto de aquí. Y ya simplemente sustituimos los valores y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues hacemos el recíproco y obtenemos la resistencia, el valor de resistencia del resistor número 1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las fuentes de corriente en paralelo y la potencia en paralelo. ¡Hasta la siguiente!